la irrigación, el movimiento. Sin embargo, Ah, ya se grabó, ya se está eh, grabando. okay. Sin embargo, yo siempre le digo a mis estudiantes de anatomía que si ustedes pasan para segundos años y se les olvida por casualidad el origen, la inserción de muchos músculos, la inervación y la irrigación de muchos músculos, también, o sea, no pasa nada. No es que, uy, no aprendí nada en anatomía porque no me acuerdo el origen y la inserción de los músculos. De hecho, yo para acordarme siempre tengo que repasarlo. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos profesores que dicen, no, tienes que estudiarte todo y dar, y dar, y dar. No, la verdad es que no. La verdad es que hay muchas cosas de anatomía de primer año que uno olvida, sobre todo el origen de inserción del músculo. Lo más importante, los músculos, que yo siempre les aconsejo a mis estudiantes que aprendan, es cómo están organizados los músculos, ¿ok? ¿Cuáles son los músculos del grupo posterior del hombro? ¿Cuáles son los músculos del grupo anterior? ¿Cuáles son los músculos del brazo? Eso es lo más importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ustedes se van a encontrar mucho en su vida de médico con pacientes con traumatismo, ¿verdad? Por ejemplo, paciente que tuvo un traumatismo en el hombro, se cayó una moto y se dio un mamonazo en el hombro. Entonces ustedes tienen que saber exactamente qué se lesionó en el hombro. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, mira, se lesionó la pared posterior del hombro. Bueno, en la pared posterior están tales músculos. O sea, que se puede haber lesionado tales músculos. O sea, que esos músculos son los que se encargan de realizar tales movimientos. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante, porque eso es lo que más van a usar ustedes. Ahora, el origen de la inserción hay que sabérselo para un examen de anatomía, sí, por supuesto que sí. Pero no es que si no se sabe el origen, por ejemplo, del deltoides, no van a saber tratar una lesión en el deltoides. No, sí se lo van a saber. ¿Ok? Entonces nos vamos a centrar principalmente en estas clases de miología, es cómo ver o ver cómo están organizados los músculos en cada región. ¿Ok? Eso es lo principal. Ajá. Entonces, vamos primero con los músculos del hombro. Los músculos en toda región se organizan por grupos, ¿ok? Por grupo. Dependiendo de la ubicación de cada grupo, pues, ese grupo puede ser posterior, anterior, externo. O sea, no es que todas las regiones van a tener un grupo posterior y un grupo anterior. No. Puede ser que una región tenga grupo externo, grupo interno, o grupo anterolateral y grupo posterior. ¿Ok? Va a variar dependiendo de la región. Pero siempre se agrupan por grupos. ¿Por qué? Para estudiarlos de forma más sencilla. Y siempre, o en la mayoría de las regiones de todo el cuerpo, los músculos se agrupan por planos. ¿Ok? Desde lo más profundo hasta lo más superficial. ¿Cómo es eso? Fíjense, ya les voy a mostrar. Cuando yo les hablo de planos, me refiero a que los músculos pueden estar organizados de profundo a superficial. Uno es más profundo que el otro es más superficial. Por ejemplo, vamos a suponer los músculos del brazo, ¿verdad? Vamos a suponer que esto es un número, más o menos algo así. Y esto es posterior, ¿verdad? Entonces, el grupo anterior, a su vez, se divide en dos planos, un plano profundo y un plano superficial. El plano profundo lo componen dos músculos, el coracobrachial, ¿verdad? Que es este que les estoy marcando aquí, y el braquial anterior, que es este que les estoy marcando aquí. ¿Sí? Ese es el plano profundo. Y el plano superficial lo compone el bíceps. Fíjense que el bíceps es más superficial, está por arriba de los músculos, ¿ok? O sea, el bíceps estaría tapando a los músculos del plano profundo, ¿ok? Porque esto está más abajo o más profundo, más pegado al hueso, y este está más superficial, es decir, más pegado a la piel. ¿Ok? ¿Me expliqué? Sí. Sí, profe. Ajá, entonces cuando yo les diga
tal músculo es profundo y tal músculo es superficial. Quiere decir esto. Un músculo está más pegado al hueso y el otro está más superficial. Y por supuesto, para uno estudiar los músculos más profundos, tiene que quitar los superficiales, ¿ok? Porque los superficiales los están tapando. Entonces, nosotros para estudiar, por ejemplo, el braquial anterior y el coracobraquial, tenemos que eliminar el bíceps, tenemos que sacarlo de ahí para poder ver los dos músculos más profundos, ¿ok? Eso es importante que lo entiendan para que puedan entender cómo están dispuestos los músculos. Entonces, fíjense, los músculos del hombro se dividen en un grupo posterior, un grupo anterior y un grupo externo. No plano, aquí me equivoqué, yo puse plano, en realidad es grupo. Grupo posterior, grupo anterior y grupo externo. El grupo posterior está constituido por 5 músculos. Un método para uno memorizar los músculos o para saber si cuando uno nombra los músculos le faltan es enumerarlos, ¿ok? Por ejemplo, el grupo posterior tiene 5 músculos, ¿verdad? Subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Ya saben ustedes que si ustedes les preguntan cuántos músculos hay en el ¿cuáles son los músculos del grupo posterior? Ustedes nombran supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Y ustedes los cuentan, dicen, uy, tengo 4 músculos, me falta uno, son 5. Entonces ahí su cerebro empieza a buscar dentro de su memoria cuál es el otro músculo que le falta, ¿ok? Y les aseguro que van a dar con el otro músculo que es el subescapular, ¿ok? Eso es una forma para memorizar, ¿ok? Para memorizar los músculos, enumerar. Entonces son 5 en el grupo posterior. En el grupo anterior son 3, pero se dividen en planos. Un plano profundo donde se ubica el pectoral menor y el subclavio, y un plano superficial donde se ubica el pectoral mayor. Estos 3 músculos forman lo que se conoce como cintura pectoral, ¿ok? Y hay un grupo externo constituido por un solo músculo que es el deltoides, ¿ok? Vamos a ver primero el grupo posterior. Bien, fíjense, cara posterior de la articulación glenohumeral, cabeza del húmero, troquíter, escápula, rodete de los redondos, la espina de la escápula con el acromio y la clavícula. Y fíjense, fosa supraespinosa, fosa infraespinosa. Entonces, ¿cuáles son los músculos del grupo posterior del hombro? Fíjense, tenemos supraespinoso, que nace, se origina en la fosa supraespinosa y va a insertarse al troquíter. ¿Ok? Va de nuevo. Fosa supraespinosa hasta el troquíter. Su músculo supraespinoso. Luego tenemos al infraespinoso, que va desde la espinosa hasta el troquíter, músculo infraespinoso. Y a nivel del rodete de los redondos se insertan los redondos. Arriba, el redondo menor, va desde ahí hasta el troquíter, ¿ok? Y abajo, el redondo mayor. El redondo mayor tiene una particularidad y es que él no se va a insertar en el troquíter. Él se va a dirigir hacia adelante, va a pasar por delante del húmero y se va a insertar en el labio interno de la corredera bicipital. Labio interno de la corredera bicipital, ¿ok? Y importante, fíjense que deja un espacio, ¿verdad? Ese espacio es ocupado por el tendón largo del músculo del grupo posterior del brazo, que es el tríceps, ¿ok? El tríceps tiene un tendón que se denomina tendón largo, que va a dirigirse a la cavidad glenoidal, ¿verdad? Y que los redondos le van a hacer una tijereta. Fíjense, el redondo menor va a pasar por detrás y el redondo mayor va a pasar por delante. Acuérdense que el redondo mayor siempre pasa por delante porque va hacia el labio interno de la corredera bicipital, ¿verdad? Y nos quedan 3 espacios, que son el triángulo homotricipital, el cuadrilátero homotricipital y el triángulo húmero-tricipital. Anteriormente esto se llamaba, por si lo leen de literaturas viejas, esto se llamaba triángulo de Belpo, cuadrilátero Belpo y triángulo de Avelino Gutiérrez. Hoy en día se llama triángulo homotricipital, cuadrilátero homotricipital y triángulo húmero-tricipital. ¿Ok? Por aquí, ¿por qué es importante estos 3 reparos anatómicos? Porque por aquí pasan elementos vasculares y nerviosos.
Entonces hay que sabérselos porque suelen preguntarse, ¿ok? Sobre todo en cirugía se preguntan mucho, ¿ok? Porque son importantes. Entonces no voy a decir ahorita, no voy a decir qué es lo que pasa por ahí, porque eso lo vamos a ir viendo cuando veamos arteria, cuando veamos vena y cuando veamos inervación. Entonces, por ahora lo que yo quiero que ustedes recuerden siempre es que el tendón largo del tríceps, al tendón largo del tríceps, perdón, le hacen una tijereta a los redondos. El redondo menor por detrás y el redondo mayor por delante. Y eso delimita tres reparos anatómicos. El triángulo homotricipital, el cuadrilátero homotricipital y el triángulo húmero-tricipital. ¿Ok? Si ven, ahí está, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y tendón largo del tríceps. Triángulo homotricipital, cuadrilátero homotricipital y triángulo húmero-tricipital. Ok, aquí les puse qué es lo que pasa por cada elemento, pero no nos vamos a parar a hablar en eso ahorita. Como les digo, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Fíjense, aquí vemos el atlas y vean cómo el tendón largo del tríceps, a este tendón le están haciendo una tijereta a los redondos. Fíjense, el redondo menor por detrás y el redondo mayor por delante. ¿Ok? Y nos queda el triángulo homotricipital, el cuadrilátero homotricipital y el triángulo húmero-tricipital. Ahí está, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, tendón largo del tríceps, triángulo homotricipital, cuadrilátero homotricipital y triángulo húmero-tricipital. Fíjense que tenemos tres músculos que se insertan en el troquite, ¿ok? Grábense estos tres músculos y ahorita les voy a decir por qué es importante saber esto. Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, ¿verdad? Vamos ahora a ver la cara anterior de la misma articulación. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí nombramos 4 músculos, ¿verdad? Y dijimos que eran 5. Pero para ver el quinto músculo del grupo posterior del hombro, hay que ver la articulación desde anterior, ¿ok? Es decir, ese músculo desde aquí no lo vemos, lo tenemos que ver desde acá. Esta es la articulación glenohumeral vista desde anterior. Cabeza del húmero, cavidad glenoidal, apófisis coracoide, acromion, epífisis proximal epífisis lateral de la clavícula, articulación acromio-clavicular, epífisis medial y fíjense, fosa subescapular. Esta es la cara anterior de la escápula. De ahí van a hacer un músculo que es el subescapular. El subescapular se origina ahí y se va a insertar a nivel del troquín. Es el único músculo que se inserta a nivel del troquín. ¿Ok? Y ahí completamos los músculos del grupo posterior. Y fíjense, tenemos 3 que se insertan en el troquíten y uno que se inserta en el troquín, ¿verdad? Estos 4 músculos son arropados a nivel del húmero por una bolsa articular, una bolsa tendinosa, ¿ok? Una bolsa tendinosa. ¿Cómo se llama esa bolsa tendinosa? Manguito rotador, ¿ok? Muchos piensan que el manguito rotador es la cabeza del húmero dando vuelta ahí. No, el manguito rotador es una bolsa tendinosa que envuelve los tendones de los músculos que se insertan en el troquín, ¿verdad? Que es el subescapular, y los que se insertan en el troquíter, que son supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. ¿Ok? Redondo mayor no, porque él viene al labio interno de la corredera bicipital. ¿Ok? Entonces, esos 4 músculos pertenecen al manguito rotador. ¿Y por qué se llaman manguito rotador? Porque ellos son los músculos rotadores del hombro por excelencia. ¿Ok? El supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor rotan el hombro hacia afuera, o sea, realizan la rotación externa del hombro, ¿sí? Mientras que el subescapular realiza la rotación interna del hombro junto con el mayor, no es arropado por esta bolsa tendinosa, no se considera parte del manguito rotador, ¿ok? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Ok, entonces si ustedes les preguntan,
Ahora vamos con el músculo del grupo externo. El músculo del grupo externo es uno solo y es el llamado deltoides. El deltoides se llama así porque tiene forma de letra delta. La letra delta es una D puyúa. O sea que la barriga es puyúa, así como esta D. ¿Dónde se origina el deltoides? Esto sí puede que se lo pregunten bastante. ¿Okay? El origen del deltoides. El deltoides se origina en el borde inferior de la espina de la escápula y en el borde anterior de la epífisis lateral de la clavícula. ¿Ok? Repito. Fíjense, aquí está. Se origina en el borde inferior de la espina de la escápula y en el borde anterior de la epífisis lateral de la clavícula. Desde ahí, el músculo desciende y se va a insertar en lo que se conoce como B deltoidea. La B deltoidea es un elemento que se forma a nivel del húmero y se forma gracias a que el canal de torsión y el borde lateral del húmero al cruzarse hacen una especie de B, ¿ok? Y esa B se denomina B deltoidea. ¿Por qué se llama B deltoidea? Porque es el sitio donde se va a insertar específicamente el deltoide, ¿ok? Y tiene forma de B. Es como que si el canal de torsión hiciera así y el borde lateral viniera por aquí, entonces entre los dos asemeja una B, ¿ok? B deltoidea. Y ahí está. Y aquí lo vemos desde lateral. ¿Cuál es la función del músculo deltoide? El deltoide tiene dos funciones. La primera y la más, digamos, la principal de él es la separación o abducción del hombro. Esto. ¿Ok? Esto lo hace el deltoides. Esto. Y la aducción, eso que estamos haciendo, acercando el miembro al cuerpo, aproximación, la hacen el redondo mayor y el pectoral mayor, los dos mayores, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Va a realizar lo que es la extensión del hombro. Fíjense, llevar el hombro hacia adelante. Eso lo hace también el deltoides, ¿ok? Principalmente el deltoides. Y el que se encarga de la flexión del hombro es el dorsal ancho, ¿ok? El dorsal ancho es un músculo del tórax. Sin embargo, las literaturas, como se inserta el dorsal ancho, como tiene inserción en el brazo, perdón, en el hombro, y tiene funcionabilidad en el hombro, algunas literaturas lo consideran parte de el miembro de músculos del hombro, ¿ok? Realmente, por ejemplo, el Latari lo considera como uno de los músculos del grupo posterior del hombro, ¿ok? Pero si ustedes lo leen de Rubier, perdón, el Rubier va a incorporar el dorsal ancho como músculo del tórax, ¿ok? Y no como músculo del hombro, ¿ok? Por eso no se los nombro aquí porque esto viene de Rubier. Entonces, extensión, el deltoides. Flexión, dorsal ancho. Extensión, deltoides. Flexión, dorsal ancho. Ajá, entonces si ustedes van al gimnasio. Yo quiero ir al gimnasio porque quiero sacar hombro, ¿verdad? Quiero fortalecer el deltoides, que es el músculo principal del hombro. ¿Qué movimientos voy a hacer yo? Agarro las pesas y voy a hacer movimientos de extensión y de abducción. ¿Ok? Con ustedes hacer eso, sin necesidad de meterse 750 kilos y hacer el ejercicio malo, ustedes van a trabajar el músculo y el músculo va a crecer. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bombear el músculo. Me explico. El músculo trabaja de dos formas. ¿Ok? Una forma es a través de la hipertrofia y otra forma de grasa, ¿ok? Siempre, en cualquier sitio, cualquier región. Por supuesto, hay regiones que tienen más grasa, pero Profe, siempre el músculo ¿podría por repetir desde debajo. la hipertrofia? ¿Cómo? ¿Podría repetir desde la hipertrofia? Creo que no se escuchó en la grabación. Repito. El músculo trabaja de dos formas. A través de la hipertrofia y a través de la quema de la grasa, ¿ok? Entonces, lo que estaba diciendo era que el músculo siempre está por debajo de una capa de grasa, ¿ok? Ajá. Entonces, si yo el músculo lo trabajo, o sea, le impongo realizar muchas repeticiones del movimiento, es decir, que bombee muchas veces y muy rápido, el músculo que va a hacer
va a empezar a quemar la grasa que está por encima de él. ¿Por qué? Porque esa grasa la va a empezar a utilizar como energía. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el músculo no nos va a crecer, sino que el músculo se va a fortalecer, sí, se va a volver más fuerte, va a tener mucha más fuerza, pero lo que va a hacer es lo que se conoce como rayar, o sea, se va a definir. ¿Por qué? Porque la capa de grasa que lo está cubriendo se hace más delgada y el músculo se marca aún más sobre la piel. ¿Ok? Esa es una forma de trabajar el músculo. La otra forma, que es la que le encanta al hombre, es la hipertrofia. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el músculo en ese caso? Si ustedes le imponen al músculo realizar repeticiones sostenidas, o sea, yo voy a realizar 10 repeticiones de aducción, abducción del hombro, esto, ¿verdad? Voy a hacer 10 repeticiones y además le pongo peso, el músculo al bombear, ¿verdad? Él se va a fatigar y va a empezar las células inteligentemente van a decir, oye, pero nosotros hicimos estas 10 repeticiones, pero nos costó mucho. ¿Por qué? No nos fatigamos, no quedamos mamados, pero nos costó mucho porque no pudimos levantar el hombro. Entonces, ¿qué dicen las células? Tenemos un problema en el hombro y por lo tanto tenemos que aumentar, tenemos que crecer, tenemos que hacernos más grandes. ¿Para qué? Para poder levantar el peso que nos están diciendo que levantemos. ¿Ok? Entonces, volvemos a la siguiente semana, volvemos a hacer las mismas 10 repeticiones y el músculo otra vez se fatiga y dice, otra vez volvimos a pasar, o él volvió a pasar lo mismo. Vienen las células y dicen, nada, no nos escalamos más y crecen, se hipertrofia. Hipertrofia es eso, que la célula muscular crece de tamaño. Entonces, el músculo se hace más grande y cuando vamos a la tercera semana, levantamos la pesa, hacemos el movimiento, ¿verdad? Y es mucho más sencillo. Oye, pero lo estoy levantando más fácil ahora. ¿Es por qué? Porque la célula se hipertrofió para ser capaz de levantar ese peso con mucha facilidad. ¿Ok? Y de esa forma, a medida que nosotros vayamos aumentando el peso, la célula va creciendo, va creciendo, va creciendo, y los músculos nos van creciendo más. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que van al gimnasio y vienen y levantan 750 kilos y ay, hacen el movimiento malo. Y lo que están buscando es lesionarse. ¿Ok? La idea es hacer el movimiento limpio. O sea, para uno trabajar el músculo, para que el músculo crezca, tiene que obligar al músculo a bombear, lo que dice bombear, a contraerse. ¿Ok? Hay que obligar al músculo a contraerse. Cada vez que el músculo se contraiga, son estimuladas las células. Por supuesto, las células pueden ser estimuladas de dos tipos, como les digo. Pueden ser estimuladas para quemar la grasa que está cerca de ellas o pueden ser estimuladas para que crezca. Las células se estimulan para quemar la grasa cuando las obligamos a hacer repeticiones rápidas y seguidas, pero rápidas y numerosas, perdón. Pero si la célula para ser estimulada a que se hipertrofia, a que crezca, es necesario que se le someta a levantar cierta cantidad de peso, ¿ok? Y que se contraiga de forma sostenida. Porque cuando nosotros levantamos peso, nosotros levantamos el miembro, ¿verdad? No lo levantamos de a golpe y dale, 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 dale. No. Levantamos uno, ¿verdad? Poco a poco y bajamos. Y volvemos a levantar y bajamos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el peso nos está obligando a levantarlo de forma más lenta, ¿ok? Y el músculo está bombeando, está contrayéndose, pero de forma más lenta. Y las fibras están diciendo, no, así yo no puedo trabajar, yo tengo que crecer a juro porque el movimiento tiene que ser normal, no tiene que ser con tanto esfuerzo, porque estoy obligando al organismo a que queme demasiada energía. ¿Me entendieron? Sí. Ajá. Eso es importante. Eso es importante. Y entonces, si ustedes quieren trabajar el húmero, el deltoide, ¿qué hacen? Abducción y extensión. ¿Por qué? Porque son los movimientos que hace el músculo. ¿Ok? Pues esa es la otra. A veces inventan ejercicios locos que piensan que están trabajando un músculo y resulta que no es así. Puede ser que sí lo estén trabajando, pero los músculos tienen una forma natural de trabajar. Por ejemplo, el deltoide trabaja de esa forma. Ajá. Si queremos trabajar, por ejemplo, el dorsal ancho y que le salga a la persona la espaldota, ¿qué movimiento tiene que hacer? Esto.
flexionar el hombro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos contrayendo el dorsal. Si queremos fortalecer los músculos del grupo posterior del hombro, ¿qué hacemos? Rotación externa. ¿Ok? Y si queremos fortalecer los músculos del grupo, perdón, el otro músculo del grupo anterior del hombro, que es el subescapular, hacemos esto. ¿Ok? Y si queremos fortalecer al pectoral mayor, lo que tenemos que hacer es realizar movimientos de rotación interna. Los movimientos de rotación interna son los movimientos que nosotros realizamos para empujar algún elemento. Cuando nosotros empujamos algo hacia adelante, estamos realizando rotación interna del hombro. ¿Ok? Y está contrayéndose el pectoral mayor. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, muy bien. Ajá. Entonces, vamos ahora con el grupo anterior del hombro, que se divide en dos planos. Un plano profundo para el pectoral menor y el subclavio y un plano superficial para el pectoral mayor. Entonces, fíjense, la misma vista. Ponemos las costillas y vemos el primero. Primero tenemos al subclavio, que es un músculo de sostén. El subclavio va desde la cara inferior de la clavícula a la primera costilla. ¿Se acuerdan que yo les dije que la cara inferior de la clavícula tenía un surco, que era el surco subclavio, ¿verdad? Que ahí se insertaba un músculo que era el subclavio. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ajá. El músculo subclavio. ¿Qué hace el músculo subclavio? Mantener a la clavícula bien pegadita en la primera costilla. ¿Ok? Esa es la función del subclavio. Y el otro, en el plano profundo, es el pectoral menor, que va desde las costillas 3, 4 y 5, la mnemotecnia es 345, costilla 3, 4 y 5, ahí se origina, y se va a insertar en la apófisis coracoide de la escápula. ¿Ok? ¿Cuál es la acción del pectoral menor? La misma que el pectoral mayor. Llevar hacia adelante los objetos, es decir, rotar internamente el hombro. ¿Ok? Ponemos el esternón, ahí ponemos el esternón, y vemos el otro músculo del plano superficial, grupo anterior del hombro, que es el pectoral mayor, que es este, que va desde el borde inferior de la clavícula, desde el esternón y de las primeras 6 costillas. Desde ahí va a insertarse en el labio externo de la corredera bicipital. Fíjense que la corredera bicipital se insertaba en el labio interno, el redondo mayor, perdón, y en el labio externo, el pectoral mayor. ¿Qué hace el pectoral mayor? Él, junto con el aductor, el redondo mayor, abducen el hombro, o sea, lo acercan, lo aproximan, ¿verdad? Y además, él solo, junto con el pectoral menor y el subescapular, rotan internamente el hombro. Es decir, es el movimiento, repito, que nosotros realizamos para empujar algo hacia adelante.